cuarta, fracción 3 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 7, numeral 1, inciso C del Reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Damos inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal convocada para esta hora y fecha. Concurre a la misma la ciudadana Alcira Maritza Ramírez Aguirre en su carácter de secretaria del Consejo Municipal 204 de Tres Valles, Veracruz, del Estado de Veracruz. Señora secretaria, le solicito pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Con mucho gusto. Consejeras y consejeros electorales. Blanca Irma Esteves Cárdenas. María de Rocío Quiñones Mejía. Presente. Florencio Reyes Valle. Consejero también. Marlene Sarrabal Morán. Consejero Álvaro Francisco Martínez Guzmán. Vocal de Organización Electoral Elizabeth Juárez Agustín. Vocal de Capacitación Electoral Miguel Carmen Domínguez Carmona. Presente. Representante de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, María de Jesús J. Reyes. Partido Verde Ecologista de México, Eusebio Guzmán López. Partido Morena, Tania Aide Rodríguez Morales. Y una servidora, su secretaria, Alcira Maritza Ramírez Aguirre. Hay una asistencia de 11 integrantes, por lo que existe quórum para sesionar, señora presidenta. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión convocada para esta hora y fecha, en términos de los artículos 11, numeral 1, inciso B, numeral 2, inciso A y 23, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión, señora secretaria. Con mucho gusto. Señora presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y en su caso aprobación del proyecto del orden del día, el cual ha sido comunicado a las y los integrantes de este Consejo Municipal, que con su autorización me permito dar lectura. Proyecto del orden del día. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 204 de Tres Valles, Veracruz, del Organismo Público Local Electoral del Estado, por el que se establece el horario de labores de este órgano desconcentrado para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 204 de Tres Valles del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina la ubicación de la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Señora presidenta, este es el proyecto del orden del día. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal, está a su consideración el proyecto de orden del día. Señora secretaria, consulte en su votación su aprobación. Los que estén por la afirmativa, se consulta a las consejeras y consejeros electorales y se aprueba el proyecto del orden del día. Los que estén por la afirmativa, síganse y levantar la mano. Señora presidenta, se aprueba con 5 votos a favor y 0 votos en contra. Presidenta, si me permite con fundamento, en lo dispuesto por el artículo 27, numeral 3 del Reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura del documento relativo al punto del orden del día de la presente sesión.
el cual ha sido previamente circulado. Integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por la señora secretaria. Consulte en votación su aprobación. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales y se aprueba la dispensa de la lectura del documento relativo al orden del día de la presente sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Señora Presidenta, se aprueba con 5 votos a favor y 0 en contra. Señora Secretaria, proceda con el siguiente punto, orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 204 de Veracruz del Organismo Público Local y Electoral del Estado de Veracruz, por el que se establece el horario de labores de este órgano desconcentrado para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, se abre la lista de oradores para quien desea hacer uso de la voz. Es diga de cuenta por los miembros del solicitante el uso de la voz, señora secretaria. Señora Presidenta, ¿hay un proyecto de acuerdo para establecer el programa de labores? Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 204 de Tres Valles del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se establece el horario de labores de este órgano desconcentrado para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. El 6 de noviembre de 2024, el Consejo General aprobó el acuerdo CG 225/2024, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento para la designación y remoción de las y los funcionarios de los consejos distritales y municipales del organismo público local y electoral del Estado de Veracruz. El 6 de noviembre de 2024, el Consejo General de OPE, mediante acuerdo CG 2023/2024, aprobó el plan y calendario integral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025, en el que se renovarán a las personas integrantes de los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz. En sesión solemne del Consejo General de OPE Veracruz, el 7 de noviembre de 2024, se instaló el Consejo General y se declaró formalmente el inicio del proceso electoral local ordinario 2024-2025, por el que se renovará a los integrantes de los ayuntamientos del Estado de Veracruz. El 14 de febrero del año en curso, mediante el cual identificado con la clave CG 034/2025, el Consejo General de OPE Veracruz designó a las y los consejeros, presidentes, consejeros electorales, secretarios y vocales, tanto de organización como de capacitación electoral de los 212 consejos municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz para el proceso electoral local ordinario 2024-2025, quedando integrado este consejo municipal de la siguiente manera: Presidenta, Blanca Inés Pérez Cárdenas. Secretaria, Alcira Maritza Ramírez Aquino, presente. Consejera electoral, María del Rocío Quiñones Mejía. Presente.
Consejero electoral Florencio Reyes Valle. Consejera electoral Marlene Zabarrán Morán. Consejero electoral Álvaro Francisco Martínez Guzmán. Vocal de capacitación Luz del Carmen Domínguez Carmona. Vocal de organización Elizabeth Juárez Agustín. En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes considerados, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales desarrollan en sus respectivos ámbitos de competencia la función estatal de organizar las elecciones en el país. En las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, conforme lo dispuesto en los artículos 41, base 5, apartado C y 116, fracción cuarta, inciso B y C de la Constitución Federal, así como el numeral 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los consejos municipales son órganos desconcentrados del OCLE de Veracruz, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en su respectivo municipio, de conformidad con el artículo 146 del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Los consejos municipales del OCLE de Veracruz, de acuerdo con el artículo 147 del Código Electoral y el artículo 50, numeral 2 del Reglamento Interior del Organismo Público Local y Electoral del Estado de Veracruz, se instalarán en el siguiente orden: una consejera, un consejero presidente, una consejera o consejero presidente, 4 consejeras o consejeros municipales, y en el caso de consejos con menos de 50 casillas serán 2 consejeras o consejeros, una secretaria, secretario o secretario, una vocal de organización electoral, una o un vocal de capacitación electoral y una representación de cada uno de los partidos políticos y en su caso de cada candidatura independiente registrada. Las atribuciones de los consejos municipales se encuentran previstas en el artículo 148 del Código Electoral y en el 51 del Reglamento Interior, mismos que deberán tomar resoluciones con mayoría de votos y en su caso su presidencia tendrá el voto de calidad. Ahora bien, los consejos municipales del OCLE de Veracruz tienen entre sus atribuciones determinar sus horarios de labores de conformidad con la fracción 19 del artículo 148 del Código Electoral, teniendo en cuenta que todos los días y horas en materia electoral son hábiles. El acuerdo tomado deberá ser informado con oportunidad a la Secretaría Ejecutiva del OCLE. El artículo 68, párrafo 1 y 4 del Estatuto de Relaciones Laborales del OCLE de Veracruz dispone que la jornada laboral del personal del mismo será de 8 horas, de conformidad con las disposiciones establecidas en tal ordenamiento y considerando siempre la excepción que señala el Código cuando se trate del proceso electoral, plebiscito, referendo o consulta popular, así como dependiendo de las actividades que deban desarrollarse de acuerdo con la naturaleza del servicio para el que se haya contratado. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 3 bis en el reglamento para la designación y remoción de las y los funcionarios de los consejos distritales y municipales del organismo público local y electoral del Estado de Veracruz, en el que se establece que tratándose de los cargos de presidencia, secretaría y vocalías, la ciudadanía interesada deberá declarar contar con disponibilidad de tiempo completo, lo cual será manifestado al momento de su registro. Derivado del considerando previo, se determinó que la jornada
será de 9 a 15 horas y de 16 a 18 horas de lunes a viernes, y el día sábado de 9 a 14 horas. Asimismo, en consideración de la carga de trabajo que implica un proceso electoral, el horario antes mencionado podrá ser modificado para estar en funciones de 9 a 15 y de 18 a 20 horas de lunes a viernes, previa notificación del órgano central del bloque de la Cruz. Además, tomando en cuenta lo que señala el considerando 5 y 7, todos los días y horas son hábiles, las y los funcionarios de este Consejo Municipal están obligados a cumplir con las actividades que deban realizarse fuera de los horarios antes señalados cuando la carga de trabajo así lo demanda. El reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz establece en su artículo 42, numeral 1, que los consejos municipales ordenarán la publicación de los acuerdos en sus estrados o en cualquier otro medio que por su carácter general o por disposición de la ley deban hacerse públicos. En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base 5, 117 y 116, fracción cuarta, inciso 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, apartado A, inciso A y B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz y Nacionalidad, 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 101, fracción 9, inciso C, 147, 148, fracción 19 del Código Electoral, 50, numeral 12 y 51 del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 68, párrafo 1 y 4 del Estatuto de las Relaciones Laborales del Organismo Público Local Electoral y 42, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Este Consejo Municipal 204 de Tres Valles, Veracruz, del Organismo Público Local Electoral del Estado, emite el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba el horario de labores para el Consejo Municipal 204 de Tres Valles del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en los términos del considerando 8 y 9. Segundo, publíquese el presente acuerdo en los estados del Consejo Municipal. Tercero, comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Orden de Veracruz por conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para los efectos legales conducentes. Este acuerdo fue aprobado en la ciudad de Tres Valles, Veracruz, el 28 de febrero de 2025, en sesión extraordinaria en su caso por mayoría o unanimidad de votos de las y los consejeros electorales, así como del consejero presidente del Consejo Municipal número 204 de Tres Valles, Veracruz. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está en su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19, número 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales Municipales, Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Se abre lista de oradores para que deseen ser oradores. En este caso le damos el uso de la voz a la consejera electoral María del Rocío Jiménez Mejía. Consejera electoral Florencio Reyes Valle. Consejera electoral Martín Raval Morán.
Francisco Martínez Guzmán. Señor, se consulta a los consejeros y consejeras electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 204 de Veracruz, del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se establece el horario de labores de este órgano desconcentrado para el proceso local ordinario 2024-2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Señora Presidenta, se aprueba por 5 votos a favor y 0 votos en contra. Señora Secretaria, continúe con la sesión. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 204 de Tres Valles, Veracruz, del organismo público local del Estado, por el que se determina la ubicación de la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Señora Presidenta. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz. Se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la voz. Señora Secretaria, inscriba y dé cuenta al miembro que solicite uso de voz. Así. Bueno, el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de Tres Valles, Veracruz, número 204 del organismo público local electoral del Estado, por el que se determina la ubicación de la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Antecedentes. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral con motivo de lo anterior. En el transitorio segundo de dicha reforma se ordenó al Honorable Congreso de la Unión diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral. Como resultado de la reforma constitucional militar y en acatamiento del artículo transitorio segundo, el Honorable Congreso de la Unión aprobó las siguientes leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Comunicación en materia electoral, Ley General en materia de delitos electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley Federal de Consulta Popular. Normatividad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, con excepción de la Ley Federal de Consulta Popular, que fue publicada el 14 de marzo del 2014. El 8 de julio de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE-SG 164-2020, por el que se reformó el reglamento de elecciones y se adicionaron, sustituyeron y modificaron diversos de sus anexos, dentro de los cuales se encuentra el anexo 5, bodegas electorales y procedimiento para el conteo sellado y agrupamiento de boletas electorales, y cuya última modificación fue aprobada el día 8 de septiembre de 2023 a través del acuerdo INE CG 529/2023. En sesión solemne del Consejo General del Norte de Veracruz el día 7 de noviembre de 2024, se instaló el Consejo General y se declaró formalmente el inicio del proceso electoral local ordinario 2024-2025
mismo para la elección de ayuntamientos por ambos municipios. El día 14 del mes de febrero del año en curso, mediante acuerdo identificado con la clave CG 034/2025, el Consejo General de Locle Veracruz designó a las consejeras, consejeros, presidentes o presidentas, consejeras electorales, secretarios o secretarias y vocales de los 212 consejos municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. El día 28 del mes de febrero del año en curso se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo Municipal 204 de Desvalles, Veracruz, para el proceso local ordinario 2024-2025. En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes considerados: el INE y los organismos públicos locales desarrollan en sus respectivos ámbitos de competencia la función estatal de organizar las elecciones en el país. En las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, fase 5, apartado C, y 116, fracción cuarta, inciso B y C de la Constitución Federal, así como el numeral 98, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los consejos municipales de Locle Veracruz, de acuerdo con el artículo 147 del Código Electoral 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de Gallave, y el artículo 50, numeral 2 del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se integrará en el siguiente orden: una consejera presidenta o consejero presidente, 4 consejeras o consejeros municipales, y en el caso de consejos con menos de 50 casillas serán 2 consejeros y o consejeras, una secretaria o un secretario, una vocal o un vocal de organización electoral, una o un vocal de capacitación electoral y una representación de cada uno de los partidos políticos, y en su caso de cada candidatura independiente registrada. Las atribuciones de los consejos municipales se encuentran previstas en el artículo 148 del Código Electoral y en el 51 del Reglamento Interior, mismos que deberán tomar sus resoluciones por mayoría de votos y en su caso su presidente tendrá voto de calidad. Conforme al artículo 1 del Reglamento de Elecciones, el objeto de dicho instrumento es regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar en el ámbito de sus respectivas competencias al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales de las entidades federativas. Es decir, su observancia es general y obligatoria para el Locle Veracruz y en consecuencia para los consejos distritales y municipales respectivos. De conformidad con el anexo 5, apartado 1, párrafo 4 del Reglamento de Elecciones, se deberá considerar una ubicación apropiada para la bodega electoral, debiéndose observar los siguientes aspectos: estar alejada y evitar colindancias con fuentes potenciales de incendios o explosiones como gasolineras, aceras, gasoductos, fábricas o bodegas de veladoras, cartón, papel, colchones, productos o químicos inflamables, etc. Estar retirada la bodega de cuerpos de
de agua que pudieran tener una creciente por exceso de lluvias, como son los ríos, presas y lagunas. También estar provista de un buen sistema de drenaje dentro del inmueble y en la vía pública. Contar con un nivel de piso por arriba del nivel del piso exterior, lo que reducirá riesgos en caso de inundación. Adicional a lo anterior, el anexo 5, apartado 1, párrafo 7 del reglamento de elecciones refiere que para elaborar un diagnóstico de las necesidades de acondicionamiento de la bodega electoral, será necesaria una revisión física, poniendo especial atención a los siguientes aspectos. Instalaciones eléctricas estarán totalmente dentro de las paredes y techos, en su defecto canalizados a través de la tubería adecuada. Todas las cajas de conexión de fusibles o tableros contarán con tapa metálica de protección permanentemente acoplada. Techos. Se verificará que se encuentren debidamente impermeabilizados para evitar filtraciones. Drenaje pluvial estará libre de obstrucciones, pues de lo contrario se favorece la filtración de agua que se traduce en humedad, filtraciones y en casos extremos al desplome de techos. Instalaciones sanitarias. Es necesario revisar el correcto funcionamiento de los sanitarios, lavabos, drenajes, cisternas, regaderas, etc., así como realizar en caso necesario la limpieza del drenaje a efecto de evitar inundaciones. Ventanas. En caso de contar con ventanas, los vidrios deberán estar en buen estado y las ventanas se sellarán. Muros. Deberán estar pintados y libres de salinidad. Cerraduras. Se realizará el buen funcionamiento de la cerradura, chapas o candados. La bodega electoral solo deberá contar con un acceso. En caso de existir más puertas, se clausurarán para controlar el acceso con una sola. Pisos. Se revisará el estado en que se encuentra el piso, procurando que no cuente con grietas. Por otra parte, el apartado 2, párrafo 2 del anexo 5 del reglamento de elecciones establece que los trabajos de equipamiento consistirán en suministrar los bienes muebles necesarios para la correcta operación de la bodega electoral, así mismo como parte del equipamiento para contar con la seguridad mínima y el buen funcionamiento de la bodega electoral, se deben considerar los siguientes elementos. Tarimas. Toda la documentación electoral se colocará sobre tarimas para evitar exponerlos a riesgos de inundaciones, humedad o derrame de líquidos. No se colocará la documentación directamente en el suelo. Extintores. Se requiere contar con extintores de color químico ABC de 6 a 9 kilogramos, un extintor por cada 20 metros cuadrados, los cuales se ubicarán estratégicamente, señalando su localización y verificando la vigencia de las cargas. Lámparas de emergencia, las cuales deberán permanecer conectadas a la corriente eléctrica para garantizar su carga. Señalizaciones de ruta de evacuación, de no fumar y de limitación de áreas. Aunado a lo anterior, los consejos municipales deberán de valorar y determinar, de acuerdo a las consideraciones del anexo 5 del reglamento de elecciones, los espacios adecuados para instalar las bodegas electorales. El reglamento interior del organismo público local electoral del Estado de Veracruz establece en su artículo 51, numeral 1, inciso B, que es una atribución de los consejos municipales el emitir los acuerdos y resoluciones en el ámbito de su competencia. De acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 5 del reglamento de elecciones, este consejo aprueba que el espacio destinado a la instalación de la bodega electoral será ubicado. Bueno, en este caso, la bodega se encuentra a mis espaldas, dentro de ahorita, si quieren al final pasamos a verificarlas, ¿están de acuerdo? Y está en la parte de atrás, es un 4x4 metros de ancho y sí está complementado o cumplimentado
respetado las especificaciones determinadas y leído con anterioridad. Conforme a lo expuesto en el considerando previo derivado del estudio realizado por parte de este Consejo Municipal y del análisis de equipamiento necesario para el óptimo funcionamiento de la bodega electoral, este órgano colegiado establece cuáles son las consideraciones necesarias para la instalación de la bodega electoral, así como la ubicación de la misma para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en los dispuestos por los artículos 41, base 5, apartado C y 116, fracción cuarta, inciso B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, apartado A, incisos A y B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de Allende, 98, párrafo primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 166, numeral 1 y anexo 5 del Reglamento de Elecciones, 101, fracción 9, inciso B, 147, 148, fracción 15 del Código Electoral y 37, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. El Consejo Municipal 204 de Tres Valles del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz emite el siguiente acuerdo. Se determina la ubicación y las adecuaciones necesarias para la instalación de la bodega electoral para el proceso local ordinario en términos de lo previsto en el considerando 10 del presente acuerdo. Publíquese el presente acuerdo en los estados del Consejo Municipal. Comuníquese el presente acuerdo al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para los efectos legales. Este acuerdo fue aprobado en la ciudad de Veracruz el 28 de febrero de 2025 en sesión ordinaria de los consejeros electorales. Señora Presidenta. Se da cuenta a los miembros que soliciten el uso de la voz. Los voy a ir tomando por número de lista y ustedes me dan si quieren opinar, si no, o sea, no se tomará en cuenta o no se aplicará, perdón. Consejera electoral María de Rocío Quiñones Mejía. Consejero electoral Florencio Reyes Valle. Consejera electoral Manuel Zavala Morán. Consejero electoral Álvaro Francisco Martínez Guzmán. Está pidiendo el uso de la voz la representante del partido político del Partido de Acción Nacional. Buenas tardes. Señora consejera presidenta, consejeros del Consejo Electoral, con respecto al proyecto de acuerdo de la ubicación de la bodega electoral, la Secretaría de este Consejo ha dado lectura a las especificaciones técnicas, pero no
especifica que la ubicación de la bodega electoral se encontrará ubicada en la calle y número que corresponde a las instalaciones de este Consejo Electoral para mayor precisión de ubicación. Es todo. Gracias a la representante del Partido Acción Nacional, María Jesús J. Pérez. Sí, adelante, señora presidenta. Tomando en cuenta que la señora la representante del Partido Político, vamos a hacer llegar la justificación como corresponde, las medidas exactas en su momento. Vamos a hacer un croquis, pero es posteriormente a cada uno de ustedes cómo va a corresponder la ubicación exacta de la bodega. También vamos a dar, como dice usted, en su momento, la evaluación, cómo se va a componer cada uno de los puntos del proyecto que acaba de mencionar la señora secretaria. Partido Verde Ecologista quiere comentar. Partido Morena, Tania Aide Rodríguez Morales. Señora presidenta. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 204 de Los Valles del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina la ubicación de la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Señora presidenta, se aprueba por 5 votos a favor y 0 en contra. Señora secretaria, continúe con la sesión. Señora presidenta, ha sido agotada el orden del día. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos y de la aspirante de la candidatura independiente, no habría otro asunto que tratar. Agradezco a ustedes su presencia, siendo las 16 horas 44 minutos, horas del día 28 de febrero del año en curso. Se levanta la